seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. Estamos en comunicación con José Piergentili. José, además de ser un especialista en educación y particularmente en educación física, es autor de una reciente novela que ha salido al medio, que es Amanece un marplatazo. Así que, José, bienvenido nuevamente y muchas gracias por la participación. Bueno, gracias a vos. Demasiado lo de especialista. Pero bueno, gracias por la invitación. Me siento parte de Trama Educativa, aunque aparezca esporádicamente, así que charlar en un grupo de gente conocida y amiga siempre es bueno. Qué bueno. Gracias, José. Primero, contanos, por favor, de qué se trata Amanece un marplatazo, porque es una novela. Vos me comentabas que no es la primera novela que vos escribís, sí es la primera novela que vos escribís en forma unipersonal. Sí, sí, las experiencias anteriores fueron con Los Profes Cuentan, que es un libro que circuló mucho, que ya hay, los profes cuentan 1, 2 y 3, que son, bueno, dos relatos o cuentos por cada uno de los profes de educación física que participamos, pero una novela solo, bueno, era un sueño, era un desafío. He venido haciendo talleres de narrativa con Emilio Teno y Mariano Taborda, que lo recomiendo a quien quiera incorporar herramientas, porque es un taller de mucha calidad. Y bueno, ahí surgió el germen de la novela. En realidad surgió como un ejercicio con una consigna determinada, que se escribe de una semana para la otra, y con los compañeros del taller, todavía era virtual, todavía era presencial el taller, y los profes, analizando cada producción de cada uno que llevábamos, me dijeron, mirá, como cuento está todo muy comprimido, ahí hay una linda historia para transformarla en novela. Esto fue fines del 2018. Así que, bueno, empecé el desafío de transformar un cuento en una novela, de hacer crecer los personajes, de profundizar un poco más la historia. Y hay un plan de escritura, eso lo aprendí en el taller, yo era muy intuitivo para escribir, y en realidad para que el producto final sea más rico, está bueno hacerse un plan de escritura, ¿no? Pero en el plan de escritura siempre se empiezan a filtrar cosas, se empiezan a filtrar personajes, y la historia, que en principio parece cuento, era reducido, bueno, se transforma en una trama política ambientada en la Mar del Plata actual, porque eso tenía que ver con la consigna original. Es inevitable, creo, para cualquiera que escribe, que aparezca la cosmovisión propia, que aparezcan un montón de cosas que uno tiene incorporadas a su modo de ver el mundo, salvo que escriba uno ciencia ficción o realismo mágico, y creo que inevitablemente igual aparecen. Así que acá básicamente es una historia de militancias, es un homenaje a la militancia social, a la militancia en general, a la gente que, entendiendo por militancia un modo de vivir, donde uno le pone un plus a las cosas que hace y profundiza un poco más, ¿no? Y bueno, no quiero delatar demasiado de la trama, pero el personaje principal, que es el Boina, que es un uruguayo que vino de chiquito a vivir a Mar del Plata, es un fanático, un amante de Mar del Plata, y está enojado con cómo vota la gente de Mar del Plata. Mirá. Entonces empieza a pensar en algo, hace un viaje por Latinoamérica, donde empieza a tomar forma ese plan que él va pensando,
Y bueno, la historia se desarrolla con una primer convocatoria a 6 cuadros dirigentes de distintas vertientes. Ahí me cae como personaje, yo no lo había pensado originalmente, Estela, mi hermana, y es el costado sanador que tiene la escritura. Mirá qué lindo. Insertarla con toda su vida militante en esta historia como uno de los personajes fue muy rico, fue duro escribir algunas cosas sobre ella. Bueno, de los 7 personajes principales, hay 4 que son ficción, 3 que son ficción y 4 que son personajes tomados de la vida real, de distintos campos, ¿no? Claro, te voy a preguntar primero por el Boina, ¿no? ¿Te inspiraste en un caso que existe, que conoces, o es No, imaginario? no, podría mencionarte un par de Yo soy muy admirador de la cultura uruguaya. Siempre digo que estoy por armar el centro de residentes uruguayos, no uruguayos. Y de alguna manera es un homenaje a esa uruguayanía. Mirá. Porque en realidad no hace a la cuestión de la novela su origen, pero bueno, a mí me gustaba que fuera uruguayo. Hay un par de dirigentes fomentistas, barriales. De algún modo esto es una revolución barrial. Bien. Que le plantea o plantea Javier Chabrando, que es el editor de la editorial Gogol, que es la que lo publicó. En la presentación utilizó una palabra que yo no había pensado. Él dijo: José les está presentando una hipótesis. Y la hipótesis va ahí entre medio de la ficción y la no ficción. Claro. Entonces, esta es una revolución barrial, ficcionada, pero que podría no serlo. Y bueno, en ese Boina hay un par de dirigentes uruguayos del fomentismo, que por ahí me gustó también la idea de que siempre admiré su trabajo durante muchos años en el fomentismo, y bueno, si bien no responde ni al tipo físico, ni está su nombre ni nada por el estilo, un poco representa esa militancia uruguaya barrial. Me dan al menos 4 motivos para recomendar el libro, ¿no? Ya me está gustando de lo poco que me estás contando, que por suerte es un montón, ¿no? Es poco, pero al mismo tiempo para mí es un montón. Militancia social. Bueno, la nombraste a Estelita, que bueno, no voy a hacer ningún paréntesis, no voy a hacer ningún punto acá, porque si no, no termina la nota. Y la mirada crítica de la sociedad marplatense respecto de cómo se manifiesta, ¿verdad? Respecto de esto... La tapa del libro tiene que ver con la historia. Está el faro representando al sur, está el polideportivo de Camet, mirá, porque tiene que ver con el desarrollo, y está el lobo como símbolo del centro con el corazón partido. mirá. Esto de algún modo anticipa el desenlace de la historia. Y el último... Te corté, perdóname. No, está bien, porque el último tiene que ver con esta raigambre de lo marplatense, pero para los que venimos de afuera y que vemos también el afuera en Uruguay como un ideal o una utopía de sociedad participativa y políticamente activa, la verdad que me convoca por distintos lugares a leerlo y a tener este libro. Así que, José, la verdad que me reconquistaste en cuanto al amanecer del marplatazo. A la trama. Exactamente. Muchos quedan manija, como dicen hoy los pibes, con el final, porque en realidad la novela se centra en la etapa de preparación de esa movida importante. Ahí juegan un papel los polideportivos, porque en estos desiertos de enojos, claro, que el autor comparte con los protagonistas, el desarrollo de esa etapa preparatoria se da
en el Polideportivo de Centenario y de Camet, que aún no están terminados. Claro. Entonces, es la etapa preparatoria. Voy dejando entrever, pero no termino de decir nunca hasta el final cuál es el plan concreto. Ajá. Y el plan concreto ameritaría una segunda historia que no sé si la voy a encarar porque requeriría de mucha información, de mucho manejo. Ya cuando lo leas vas a ver por qué. Pero algunos me dicen, me dejaste con las ganas, quiero más. Bueno, veremos. Bueno, y que ese me dejaste con las ganas sea, uy, qué lindo lo que hicimos. Pero nada más, lo vamos a dejar ahí. Pero, bien, ¿sabes bien. qué te quiero relacionar? Porque yo cuando te presentaba decía, bueno, un especialista en educación y particularmente en la educación física, me voy a quedar con la primera parte, ¿no? Yo te reconozco como alguien que, no sé si sos especialista, pero sabes mucho y has hecho mucho en educación, con lo cual te doy el título de especialista. A partir de eso, Está muy bien. ¿cómo vinculás esto de la participación política, ¿no? La expresión política y la educación? Hoy puestas sobre la mesa, hoy digo, en los últimos 20 años, en los últimos 25, 30 años puestas sobre la mesa, ¿no? Me recuerdo la Carpa Blanca, y quizás de ahí un hito para acá, la participación política de docentes, educadores, en la cotidiana de la política. Mirá, justo estoy escribiendo una próxima columna para Trama Educativa, cuyo título es ¿La educación al servicio de quién? Que me parece que, bueno, esto de que de la pandemia íbamos a volver mejores, quizás se está diluyendo un poco, ¿no? Uh-huh. Yo por lo menos tenía alguna expectativa de cambios un poco más profundos. Cuando arrancó la pandemia nos desnudó a todos como sociedad, y como sociedad que no estaba haciendo bien las cosas, pero bueno, también es medio utópico pensar que en unos meses o en un par de años cambie todo, o por lo menos como yo me lo imagino, ¿no? Pero hace mucho que yo me pregunto, ¿la educación al servicio de quién? Porque, y me viene, y tiene que ver con la columna que voy a escribir, siempre tengo muy presente el Congreso Pedagógico Nacional de 1984, que terminó en 1988. Yo participé en aquel momento, había una reunión un sábado por mes, que depende de donde uno viviera. Yo en mi caso iba a la primaria 16, pero fue un movimiento, no sé si vos lo viviste, de una participación tremendamente activa y de gente que responde absolutamente que respondía absolutamente a intereses diversos. Y fuimos trabajando se trabajaba sobre un borrador, sobre determinada temática, se elevaba ese borrador, volvía un borrador mejorado, se volvía a trabajar sobre eso. Y me parece que hoy está perdido el rumbo, o está muy confundido el rumbo de quién marca el rumbo de la educación, al servicio de quién. Esta concepción de educación en función del trabajo. Sí. Entonces quizá habría carreras que habría que darlas de baja, y habría que abrir nuevas carreras, y entonces la cultura general dónde queda, y la elección de cada persona de estudiar qué, estaría subordinado a intereses que tienen que ver con el campo laboral y nada más. No me gusta mucho. ¿Al servicio de quién? De una modernidad a veces mal entendida. Hace 3, 4 años atrás yo trabajaba, todavía estaba con un curso, con una cátedra en un instituto superior, y salió justo una funcionaria que hablaba de los drones que se iban a repartir en las escuelas, como si ese dron representara el insertarnos en las grandes ligas. Carlos Descliar habla muy bien de las dimensiones del tiempo adentro del sistema educativo, ¿no? Y entonces me parece que es
cada vez más necesaria la participación política de los actores reales. No nos dan mucha participación los distintos gobiernos. No sé después de cuántos años, creo que este jueves que viene, la verdad que poco feliz la elección del día, o el martes siguiente al feriado largo, sí, hay una jornada de capacitación. Hace años que no hay jornadas de capacitación. Los últimos diseños curriculares se bajan, se venden, se regalan, pero no hay instancias de discusión colectiva, ni en la previa, que es lo que me gustaría, ni siquiera ese diseño curricular hecho por expertos. Yo digo, las autoridades de los últimos 10, 12, 15 años, ¿cuándo suponen que los docentes de una escuela podemos discutir la problemática de la escuela y pensar soluciones y ir creciendo en lo que es un proyecto institucional? No hay espacios, no hay participación, no se nos da participación. Entonces me parece que ante esa realidad los docentes deben participar activamente. Yo no concibo la educación desde otro lugar que un hecho político. Todo lo que sucede en educación es un hecho político. Por omisión, por callarlo, por decirlo, es un hecho político. Y me parece que en los últimos años hemos perdido el rumbo. Te agrego una cosa más porque me extendí mucho en la respuesta, pero otro objetivo que a veces se nos pone como zanahoria son las pruebas PISA. Y en los últimos años, si uno revisa los 7, 8 países que aparecen primeros en las pruebas PISA, son gobiernos dictatoriales, son gobiernos donde no hay democracia, son gobiernos donde no hay una sola escuela privada. Entonces, también la prueba PISA es un engaño para mí, porque no tiene nada que ver con nuestra realidad. Entonces aparece la puja, si hay que evaluarnos, si los docentes nos sentimos evaluados, si eso se condice con la continuidad en el trabajo o no. Bueno, creo que hay que subir escalones por encima de eso y definitivamente tomar la educación como una política pública que podamos programar de acá a varios años y sea el gobierno de turno. Esto lo decimos y se lo escuchamos decir a los políticos en campañas electorales, cuando hay paros docentes prolongados, claro. Ahí con cara seria aparecen en los medios de comunicación como si les interesara, ¿no? Como si. Hagamos como que sí. Hagamos como si. Exacto. Entonces, volviendo a la pregunta original, creo que es muy necesaria la participación política, pero no entendiéndola desde el punto de vista partidario, ¿no? Es gremial, es desde lo artístico. Yo creo que esto que venimos haciendo con los profes cuentan, y un montón de experiencias que hay sueltas por ahí, el Instituto 19 de Magisterio, que van de la mano con lo literario, también es un modo de decir desde otro lugar, tratar de conmover desde otro lugar. Bueno, me parece que los docentes tenemos que asumir, si no nos dan el lugar, que tenemos mucho para decir a la hora de pensar cuál debería ser el rumbo de nuestra educación. Y eso se logra con participación política. Claro, permitime sumarte algo, José, a esto que vos estabas diciendo, que lo estabas diciendo y yo lo interpreté de esa manera. Creo que en la práctica política se mejora todo, ¿no? Se mejoran las condiciones no solamente de quien la hace, sino también de con quienes la hace. Esto de poder charlar, disentir, no digo convencer, disentir, intentar ponerse en el lugar de otro, buscar soluciones políticas a problemas sociales. Hoy la educación es un problema social, déjame que lo diga yo, y que me parece que no hace falta solamente que los docentes se arremanguen, sino también que toda la comunidad se tiene que arremangar y ponerse a resolver este problema. Y si quieren, algunos de nuestros vecinos, dejar de lado a los políticos, pero empezar a hacer esa práctica política de pensar al menos una educación mejor. Me motivaste en eso. No sé si lo compartís, pero
Es por lo menos Sí, lo que total, me empezó a salir a partir de que te estaba escuchando vos, José. totalmente. Las conclusiones del Congreso Pedagógico Nacional, que arrancó en el 84 y terminó en el 88, las conclusiones están ordenadas, están divididas por temas, y en cada tema está el dictamen de consenso general, el dictamen de consenso mayoritario, el dictamen de disidencia. O sea que están todas las voces. Claro, Acá, el tanto hablar de la grieta pareciera que pensar distinto te posiciona como enemigo, ¿no? exacto. Creo que también es una tarea para erradicar, y en eso los docentes podemos hacer bastante, por lo menos para las futuras generaciones, superar ese concepto de grieta y poder escucharnos, pero es llamativo que en el 88 esa gran participación, porque fue en todo el país, esté ordenada de ese modo, o sea que quien luego tuviera que legislar a partir de las conclusiones del Congreso, tenía claramente los dictámenes de mayoría, pero también tenía los dictámenes de minoría. Y bueno, eso es escuchar, y eso es escuchar a todas las voces, y nos falta eso, y ya es por eso digo la pregunta de aquí, ¿quién marca el rumbo en educación? Porque ya excede a la clase política. Debemos hacer que exceda a la clase política. Y bueno, los vecinos, los ciudadanos, empezar a tomar partido en esa discusión, ¿no? José Piergentili, qué lindo oírte, conversar con vos, qué lindo va a ser leerte. Amanece en Marplatazo. ¿Dónde se consigue, José? Está en la librería El Aleph, en la librería O Cursus, creo que se llama, que está en Moreno entre Santiago y Córdoba, y después me piden a mí. He hecho, eso también es muy lindo, he hecho más o menos 120 entregas personales, Yeah. Con lo cual me vinculó nuevamente a esa cuestión de conversar. En mi familia hubo un fallecimiento el año pasado por COVID, así que nos cuidamos mucho y bueno, estábamos muy restringidos, ¿no?, en la cuestión del contacto social. Fueron 120 libros que yo entregué dialogando brevemente con gente amiga, con compañeros, con gente conocida de distintos ámbitos, en la vereda, en el porche de la casa o alguno en el comedor, pero esa entrega en mano es muy placentera para mí. Así que ya sea por Messenger, por Facebook, por donde sea, el que esté interesado me pide el libro y generaremos 10 minutos de charla, que siempre está bueno. Qué lindo, José. Bueno, un gusto enorme nuevamente y a buscar Amanece el Marplatazo y ojalá te sigamos leyendo en nuestras columnas y podamos seguir charlando cuando vos dispongas de la educación y de la educación física que nos quedó ahí pendiente para un próximo encuentro. Te mando un abrazo grande, José. Muchas gracias. Bueno, Adrián, yo reconozco en Trama Educativa algunas pistas de esto que decíamos de por dónde ir, porque la verdad que es un programa que es muy plural en cuanto a voces, muy activo, muy participativo, así que, bueno, agradezco ser parte y estar cerquita siempre. Qué lindo, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, abrazo a vos y a todos los que escuchen el programa. Un abrazo. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.